Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre la formación física. Hoy 25 de agosto, la clase pasada hemos hablado sobre la iniciación deportiva, que ha sido el 28 de julio, y nos quedaría una clase por delante, sería sobre preparación física en juveniles el 17 de noviembre. Antes de comenzar con la clase de formación física, vamos a realizar un repaso con los puntos más importantes de la clase pasada. Eh, para comenzar, vamos a recordar lo que era iniciación deportiva. ¿Qué significaba? Significaba un periodo de formación donde el niño practicaba uno o varios deportes. A estos periodos nosotros lo dividíamos en fases, que era la fase uno, 2 y 3. Eh, Estas fases abarcaban entre los 6 y 13 años. Cada fase se ha desarrollado con sus diferentes características, una de otra, pero siempre con el juego y la actividad lúdica presente. También hemos visto el contexto sociocultural del niño, en donde él se desarrolla para adaptar nuestros entrenamientos y objetivos. Además, hemos desarrollado el perfil del entrenador formador con muchas características y valores a tener en cuenta a la hora de ponerse enfrente de los niños. También la adaptación del fútbol al niño o la adaptación del deporte con diferentes formatos de canchas, de pelotas y participantes según la edad de ellos. Y por último, la importancia de planificar y organizar un entrenamiento. Para dar comienzo a la clase de hoy sobre formación física, vamos a ver primero los temas que vamos a abordar, que va a ser crecimiento, desarrollo y maduración, las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas, la fase sensible, la práctica sistemática de los fundamentos y métodos de entrenamiento para el periodo infantil de 6 a 13 años, que va a ser esa edad que vamos a abarcar hoy. La próxima clase vamos a abarcar sobre los juveniles. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. El primer tema, que es crecimiento, desarrollo y maduración, que son tres conceptos diferentes, pero interactivos entre sí. Primero, el crecimiento, que es cuantitativo, significa cantidad. Cuando se toma, por ejemplo, una evaluación del peso, la estatura, estoy evaluando el crecimiento. En cambio, el desarrollo es cualitativo. Eh, es una diferenciación en las funciones, como por ejemplo un desarrollo motor, un desarrollo psicológico, corporal, social, eh, que se puede tomar un test de fuerza, por ejemplo, y se evalúa el desarrollo neuromuscular del niño o del deportista. Es el desarrollo de órganos y de las capacidades. Y la maduración hace mención a la relación individual entre la edad biológica y la edad cronológica. La edad cronológica es la edad en años y la edad biológica hace referencia al ritmo madurativo. Es- Este ritmo madurativo o esta maduración eh, se la puede evaluar con un test, que es el test de Tanner, mediante indicadores sexuales como son el vello púbico, el vello axilar, en mujeres, por ejemplo, el desarrollo o el tamaño de las mamas, y en varones el desarrollo testicular y el tamaño del pene.
Este test es muy simple y los padres pueden desarrollarlo eh, con los estadios impresos en una hoja, y este test sería un test autoadministrado. Eh, lo ideal sería que un pediatra lo pueda evaluar. También la edad biológica puede presentar grandes diferencias con la edad cronológica. Para que se entienda bien lo que es la maduración, vemos en la imagen de la izquierda, vamos a ver un ejemplo donde hay maduradores rápidos, los niños de arriba, y maduradores lentos, los niños de abajo, lentos o tardíos. El crecimiento y el desarrollo ocurren de forma conjunta y comparten una serie de características. ¿Cuáles son esas características? Son dinámicos, eh, son continuos, son armónicos, globales e individuales. Pasando al siguiente tema, que son las capacidades físicas, que son condiciones internas de cada organismo determinadas genéticamente, que se mejoran por medio del entrenamiento y permiten realizar actividades motrices cotidianas o deportivas. Tenemos las capacidades condicionales, que son las que están reguladas por el metabolismo. Dichas capacidades son requisitos indispensables del rendimiento, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Y en lo que son las capacidades coordinativas, que es el control temporoespacial y muscular del movimiento, que son movimientos que se realizan conscientemente en la regulación y dirección del movimiento con una finalidad determinada. Estas capacidades coordinativas las podemos mencionar como la orientación, el equilibrio, el ritmo, la anticipación, la diferenciación, la agilidad, que vamos a desarrollar cada una de estas más adelante. Pero vamos a tener en cuenta que la coordinación es muy importante en esta etapa, porque se encuentra en una fase crítica en donde si no se la desarrolla, eh, después va a costar mucho trabajo conseguirlas, o directamente no se las va a conseguir desarrollar a su máximo potencial. Vamos a comenzar a definir lo que son las capacidades condicionales. Son la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la velocidad. Vamos a dar comienzo con la flexibilidad, que es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. Entonces, se relaciona con la extensibilidad muscular y la movilidad articular, que en una gran medida tienen que ver con la herencia también y con el biotipo. Los niños tienen en general buenos niveles de flexibilidad, eh, es debido al periodo de crecimiento en el que se encuentra, con tejidos musculares, tendinosos y cartilaginosos muy elásticos. No es fácil plantear juegos de flexibilidad porque son ejercicios técnicos y específicos, pero es posible mejorarla o mejorar esta capacidad con un proceso adecuado.
pasando a lo que es la resistencia, la capacidad de sostener durante un tiempo prolongado un ejercicio. Los niños son grandes corredores, pueden trotar durante varios minutos sin pausa o juegan de forma intensa con pausas de recuperación, lo cual no significa que pueda soportar un estímulo muy intenso y sostenido, pero en este caso sí se puede hacer juegos, eh, como por ejemplo la pilladita, juegos de captura, de carrera, donde se puede estimular esta capacidad, pero se tiene que tener en cuenta eh, la dimensión del lugar, el tiempo y las reglas del juego. La velocidad eh, es la capacidad de ejecutar acciones en el menor tiempo posible, la cual está condicionada por el sistema nervioso y el sistema muscular, eh, que depende de los aspectos coordinativos, la relación y el acoplamiento del movimiento. Y esta capacidad se puede estimular con juegos de persecución y de huida, eh, con carreras cortas, y con pequeños grupos. En primer término se tiene que enseñar los movimientos y después programar juegos para hacerlos más rápidos y poder desarrollar esta capacidad. Y ahora vamos a abordar sobre la fuerza, eh, que es la capacidad del deportista de vencer resistencias externas o oponerse a ellas, eh, la cual se desarrolla por la contracción y la relajación de los músculos que se alternan. Eh, las investigaciones científicas desarrolladas en los últimos años demuestran que el entrenamiento de esta capacidad de forma sistemática, o sea, siguiendo un proceso, eh, de forma adecuada y supervisada, es una herramienta fundamental para estimular las adaptaciones positivas en el organismo de los niños como jóvenes, de ambos sexos. ¿Con qué elementos se puede trabajar? Se puede trabajar con barras, con mancuernas, con bandas elásticas, con pelotas medicinales. eh, ¿Y qué tipos de trabajos se pueden realizar? Se pueden realizar trabajos concéntricos, excéntricos, ciclos de estiramiento, acortamiento, que serían los saltos. eh, ¿Y cuál sería el objetivo?
el objetivo de desarrollar la fuerza en los niños, la mejora de los niveles de esta capacidad, también incrementar las unidades motoras, eh, la mejora de la coordinación y del sincronismo muscular y por supuesto también la mejoría osteomioarticular. eh, También ofrece más resistencia y estabilidad a la masa muscular, a los tejidos blandos y óseos. Para realizar un entrenamiento de fuerza en niños, se debe tener en cuenta el grado de maduración y de desarrollo, que lo podemos evaluar mediante el test de Tanner o mediante una consulta al pediatra. Al test de Tanner lo vamos a ver con más claridad y lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Como segunda medida también, controlar el peso que van a utilizar, pero por sobre todas las cosas, eh, se tiene que priorizar el aprendizaje de la técnica por sobre la ganancia de la fuerza, evitando sobrecargas excesivas. Se recomienda trabajar entre un 40 y un 75% de la repetición máxima que pueda realizar el niño. Este nivel puede ser controlado por una escala de percepción de esfuerzo o por la toma de un test de una RM, de una repetición máxima, o también aproximándose con una fórmula para, para estimar la RM. Se recomienda trabajar 2 veces por semana como mínimo para obtener mejoras. Y también es recomendable utilizar ejercicios multiarticulares con una técnica correcta, como por ejemplo sentadillas, eh, prensa horizontal, press sentado, eh, también ejercicios de levantamiento olímpicos, eh, y tenemos que tener presente que la zona media nos da una correcta estabilización del cuerpo de manera que los brazos y las piernas puedan realizar cualquier movimiento, siendo esto una cadena muscular transmisora de la fuerza entre los miembros que hemos nombrado anteriormente. Para desarrollar la fuerza mediante el juego, eh, podemos utilizar eh, juegos de fuerza como empujar, el traccionar también, o transportar elementos a compañeros. Esto va a colaborar a la formación física y al desarrollo de esta capacidad tan importante. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, but with my time you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pasando a las capacidades coordinativas, que vamos a estar eh, un rato hablando sobre esto, que se trata de organizar, ordenar eh, y coordinar todos los parámetros de movimiento eh, en el proceso de interacción entre la persona y la situación externa a través del sistema nervioso central.
Para comenzar, vamos a desarrollar lo que es la orientación, que es la capacidad que permite modificar la posición corporal y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo con referencias a un espacio de acción definido o un objetivo de movimiento. Por ejemplo, en el fútbol, el niño tiene que saber adaptarse a las constantes variabilidades de los campos de acción, la modificación del ambiente, buscando tener una correcta relación en espacio-tiempo para resolver las situaciones del juego, pasando a lo que es otra capacidad coordinativa como es la transformación, es la capacidad de adaptar y transformar el programa de acción en base a los cambios de las situaciones imprevistas. A modo explicativo, eh, son los constantes cambios de situaciones a los que se somete el niño al realizar este deporte. Los diferentes movimientos de los compañeros, rivales y de la pelota implica modificaciones constantes en el niño de forma continua. Otra capacidad es la diferenciación, que es la capacidad para lograr un- una alta exactitud y economía fina del movimiento. Vamos a encontrar esta capacidad en el momento de, por ejemplo, de patear una pelota o controlarla de manera orientada. Otra capacidad coordinativa es la capacidad de percepción espacio-tiempo, eh, que esta capacidad permite modificar las posiciones y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo con referencias a un campo de acción definido o un objetivo móvil. Eh, por ejemplo, a la hora de recibir la pelota, se evalúa la trayectoria desde el mismo y se realizan modificaciones en el espacio para poder eh, recibir la pelota de la mejor manera. En este, en este tipo de ejemplo, interactúa la capacidad coordinativa y las habilidades también técnicas. El equilibrio es una capacidad del cuerpo para eh, mantenerlo en una posición óptima según las exigencias del movimiento o de la postura, como por ejemplo en el momento de correr y entrar en contacto con el oponente o el elemento. También está la capacidad de reacción que hace referencia a la ejecución rápida y de acciones motoras breves, adecuadas en respuesta a una señal. La señal puede ser transmitida por una vía acústica, óptica, táctiles o kinestésicas. Por ejemplo, en el momento de un contragolpe o un contraataque, se necesita recuperar rápidamente la pelota. Entonces, donde actúa esta capacidad. Y el acoplamiento, que es la capacidad que permite coordinar de forma apropiada los movimientos parciales del cuerpo entre sí y unir habilidades motrices automatizadas. Eh, a modo de ejemplo, sería en el momento de combinar dos o más gestos técnicos. Pasamos al siguiente tema, que es la fase sensible. ¿Qué es la fase sensible? Es un momento, es una etapa del desarrollo durante el cual se aprenden habilidades en particular. Eh, en este caso, nos vamos a enfocar en las capacidades condicionales que están aquí abajo,
Eh, Vamos a empezar con la flexibilidad. Vamos a ver que encontramos un niño muy flexible a los 10 años, ¿sí? Eh, y a medida que empieza a pasar de los 10 años hacia adelante, empieza a decrecer esta capacidad. Entonces es necesario entrenarla desde esta etapa. Pasando a lo que es la velocidad, vemos en la imagen que desde los 7 8 años crece y comienza a desarrollarse y aumentar los niveles de velocidad del niño. Eh, entonces es un gran momento en esta edad, en esta etapa, como para poder desarrollarlo. En la capacidad de fuerza, vemos que desde los 8 años se empieza a desarrollar de forma progresiva esta capacidad hasta llegar a un pico máximo eh, que es a los 13 años. Y como vemos en la imagen, lo mismo pasa con la resistencia. Se lo va desarrollando esta capacidad de, de forma progresiva. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos el periodo sensible de las capacidades coordinativas, pero nos vamos a enfocar en los 10 años, donde se ve un periodo de oro para el desarrollo de la coordinación. Tenemos que tener en cuenta que debe ser un proceso que se plantea a largo plazo para tener un niño con un balance, una simetría y una estabilidad adecuada para su camino posterior en este deporte. Para explicar un poco lo que es el cuadro, ya que hace referencia a estas cruces, es, es el nivel o el desarrollo, ¿sí? Una X hace referencia a un desarrollo bajo, 2 hace referencia a un desarrollo medio de estas capacidades y 3X hacen referencia a un desarrollo alto de estas capacidades coordinativas. Eh, Como he dicho anteriormente, la edad de los 10 años es una etapa que hay que valorar mucho y hay que desarrollar todas estas capacidades eh, para que el niño de aquí en adelante eh, pueda desarrollarse con coordinación en este o en otros deportes. Ahora es el momento de ver las prácticas sistemáticas de los fundamentos. Eh, Esto hace referencia a que el entrenar la técnica del fútbol es uno de los objetivos principales en esta etapa, eh, como por ejemplo la conducción y la gambeta son acciones técnicas que se tienen que desarrollar y estimular en la fase uno por la naturaleza egocéntrica del niño. Luego en la fase 2 y 3 van a seguir siendo estimuladas, pero en menor medida. La fase 2 se destaca por un aprendizaje bastante uniforme de casi todos los aspectos técnicos. Los niños comienzan a socializar, realizan actividades en grupo, por eso el pase y el control van a ser acciones en esta etapa fundamentales para que después se la pueda consolidar en la fase 3, que es un periodo en el cual se va a comenzar a enseñar la técnica del cabeceo. Con respecto al remate, se va a abordar de manera pareja tanto
en la fase 2 como en la fase 3. Es recomendable en los últimos dos fundamentos mencionados utilizar pelotas con un tamaño, un peso acorde a la maduración y a la fuerza de los niños. Y por último, vamos a hacer referencia a lo que es el quite y la cobertura, que van a ser entrenados de manera natural con diferentes tipos de juegos y más adelante en la etapa juvenil se, se va a especializar en aprendizaje de, de las acciones nombradas anteriormente. Y para terminar esta clase, vamos a ver los métodos de entrenamiento para el periodo infantil, sería entre los 6 y 13 años. Este, para nosotros como formadores es fundamental que en esta fase evolutiva el niño aprenda y entrene jugando, pero respetando la metodología de forma ordenada y progresiva sin quemar etapas. En la primera fase vamos a afianzar un esquema motor de base, como es el caminar, el correr, el saltar, lanzar, golpear, rodar, arrastrarse, trepar. Todas estas acciones vamos a desarrollar mediante el juego para consolidar unos cimientos firmes para lo que viene. Avanzando a lo que es la fase 2 en el entrenamiento físico-motor de los niños, para desarrollar la capacidad de resistencia y velocidad, se propone un entrenamiento situacional, dinámico y lúdico, eh, además de los ejercicios y juegos situacionales. eh, También se debe desarrollar actividades de tácticas básicas, circuitos coordinativos, eh, para comenzar a trabajar sobre los aspectos neuromusculares del niño. Y en la fase 3 más que nada en los últimos años, a los 12 13 años, se va a dar comienzo a la metodología pura para el desarrollo de la resistencia, con métodos continuos, intervalados e intermitentes. En la introducción a la fuerza, durante la fase 1 y la fase 2, se deberá estimular a través del juego o recorridos lúdicos, técnicos y coordinativos. Y en la fase 3, en donde se comienza a experimentar ejercicios orientados al desarrollo neuromuscular, al desarrollo de la fuerza, es donde tenemos que tener en cuenta los tipos de ejercicios que vamos a utilizar, las cargas, las intensidades, los tiempos de ejecución y los tiempos de recuperación. Todo esto adaptando a las posibilidades del entrenado. Un método muy utilizado es el método de los circuitos de fuerza, con una complejidad baja, eh, en un nivel 1 y 2 para la fase 3. Como vemos aquí en este cuadro, eh, saltos frontales en un nivel 1 vemos un estímulo bajo, y en un nivel 2 vemos un estímulo medio. Y así podemos ver en cada uno, en cada ejercicio de, de estimulación de la fuerza, eh, qué clase de estímulo podemos realizar con los niños. Y en esta última diapositiva eh, vamos a ver unos puntos claves que vamos a tener en cuenta para una correcta formación. El primer punto sería
la fase en la que se encuentra el deportista. No es lo mismo entrenar a un niño de 7 años que a uno de 12. Tenemos que respetar el crecimiento, el desarrollo y la maduración de ellos. Otro punto muy importante son los objetivos que nosotros nos vamos a plantear a largo plazo para un aprendizaje correcto de todas las técnicas, de los fundamentos, también para el desarrollo y la mejora de las diferentes capacidades, tanto las condicionales como, como las coordinativas, eh, que sabemos que en estas fases tenemos que hacer mayor hincapié en las capacidades coordinativas. Además, eh, algo mucho más importante que las capacidades, eh, que es formar un individuo de bien, que pueda practicar un deporte el día de mañana, sea fútbol, básquet, vóley, cualquier deporte, eh, para el bienestar de él, para su salud y que le guste hacer actividad física sobre todas las cosas. El siguiente punto es la metodología o la estrategia que vamos a utilizar para lograr los objetivos. Para esta etapa eh, es una herramienta fundamental el juego y los ejercicios situacionales. Siempre tenemos que involucrar la pelota y tenemos que priorizar el disfrute, la socialización, la enseñanza de valores, eh, la humildad, la solidaridad, el respeto, la empatía. Y por último, secuenciar los objetivos. ¿Para qué? Para que tengan un orden, una progresión, para un mejor progreso del deportista. Eh, en la última clase eh, van a tener una evaluación sobre los temas que vamos abordando, más que nada con situaciones, ejercicios y también múltiple choice sobre todas estas clases. Bueno, muy bien, espero que haber sido claro y que el mensaje y los contenidos hayan sido de su interés y nos estaremos encontrando en la próxima clase de preparación física en juveniles. Buenas noches a todos y bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, este es el segundo encuentro que tienen conmigo. Yo voy a hablar hoy de la comunicación, que más o menos hicimos un adelanto dentro de lo que fue el primer encuentro. Me acuerdo que abrí el curso justamente hablando de la comunicación, de la importancia que tiene la comunicación y por sobre todas las cosas, la comunicación dentro de lo que es el fútbol, que es lo que a nosotros nos interesa y que por supuesto la mayoría de los que trabajamos dentro de lo que es este taller para monitores, para gente que está con el fútbol y fundamentalmente para los que están con los niños y con los adolescentes, que son, digamos, nuestros futuros jugadores, y bueno, de la importancia que tiene justamente la comunicación, de la importancia que tiene la comunicación en el fútbol, y bueno, los lenguajes que se emplean, y bueno, viendo otros, digamos, conceptos sobre el lenguaje futbolístico que se manejan en otros lugares, pensamos que está muy bueno que nosotros contextualicemos el lenguaje que nosotros somos los que utilizamos. Y obviamente aquí tiene que ver
mucho eh, la forma en que el entrenador se tiene que adaptar de acuerdo a los distintos grupos que tenga. Es decir, eh, el entrenador está dentro de un grupo de niños y que por supuesto va a tener un lenguaje más bien que se entienda para que los chicos puedan captar las ideas. Por supuesto, de eso se trata. Nosotros, cuando estemos frente a un grupo, no vamos a decir, bueno, el jugador, el defensor, le ha cometido un penalti, porque penalti no está dentro del concepto o del lenguaje futbolístico nuestro. Penalti, le dicen, sería el penal en España. O sea, no tiene que ver con nuestro lenguaje esto del penalti. ¿Se entiende? Entonces, por ahí nosotros, y después de mucho ver y analizar los distintos lenguajes que hay en los distintos contextos, justamente, nosotros tenemos que hablar con nuestro lenguaje futbolístico a lo argentino. Por ahí capaz que eh, un, un dicho que sería, por ejemplo, la Rabona, capaz que ni siquiera aparece dentro de lo que es la realidad, la Real Academia Española. Y ese es un concepto muy personal, muy nuestro, digamos. Entonces, cuando hablamos de Rabona, nosotros, por supuesto, sabemos de qué se trata. Es cuando uno eh, hace un lanzamiento de pelota cruzando el pie y que por supuesto nosotros estamos acostumbrados a verlos y los que tenemos un poquito más de edad sabemos con qué naturalidad el Vichy Borgi se cansaba de hacer ese tipo de pases de Rabona y que por supuesto para los chicos por ahí se ha naturalizado el término, es un término muy, digamos, argentino. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ese tipo de términos, porque, qué sé yo, aquí hizo una gambeta y en España hizo un regate. Al colmo de los colmos, digamos, dentro de lo que es el lenguaje, nosotros tenemos bibliografía que manejan los técnicos del fútbol con conceptos y con acepciones que vienen de España. Entonces, hay todo un cuestionamiento de por qué nosotros tenemos que sí o sí utilizar el lenguaje o la forma de hablar del español. Bueno, por supuesto que dentro de todo ese tema del lenguaje, del juego de palabras que hay, nosotros, digamos, dependemos de lo que nos dicta la Real Academia Española. Y hoy por hoy, que se cuestiona todo, nosotros también, digamos, pensamos, y que esto no nace de mí, sino que el mismo, uno de los principales escritores cuestionaba esto de la Real Academia. ¿Por qué? Porque la Real Academia Española es justamente una organización creada por los reyes españoles, por eso se llama Real Academia Española de Letras, y que por supuesto el castellano le rinde honor, le rinde culto, y hoy por hoy nosotros podemos decir por qué estamos tan pendientes de las leyes de ortografía, por decir algo, por dar algún ejemplo, que vienen de España cuando nosotros tenemos muchas acepciones que tienen que ver con nuestro contexto, que tienen que ver con nuestra argentinidad, o muchos lugares de América que tienen una forma determinada de hablar y que son usos que tienen que ver con nuestro idioma particular. De hecho, aquí mismo en Argentina, un cordobés, un santiagueño, un tucumano hablan de una manera totalmente distinta, de modismos distintos, y que muchas veces para el oído nosotros entendemos,
pero hasta ahí también. Pero nosotros tenemos que respetar, cosa que no hace la Real Academia Española, más allá que es la que impone las leyes de cómo hablar, no tiene en cuenta modismos, vuelvo a decir, que nosotros, los americanos o los sudamericanos, lo usamos con mucha habitualidad y que por supuesto por ahí no está dentro de lo que nos dice la Real Academia Española. De hecho, Gabriel García Márquez hace todo un cuestionamiento a la Real Academia Española y estamos hablando de uno de los premios Nobel de literatura y que justamente él dice, lo principal que tiene el hombre es la comunicación. Entonces, esto de escribir sin las reglas ortográficas, que tanto se cuestiona, sobre todo la gente más grande, medio como que no quiere mandar un mensaje de texto, por dar un ejemplo, no sabe si va con B corta o con B larga. Entonces, como dice Gabriel García Márquez, en algún momento hay que terminar con la ortografía, porque se le está quitando a las personas la posibilidad de comunicarse. Y comunicarse es algo muy importante porque tiene que ver con nuestra libertad. Por eso es que él dice justamente que el hecho de no saber las reglas ortográficas en algún punto nos cohíbe o nos da vergüenza por comunicarnos de una u otra manera. Entonces, la comunicación es muy importante, por eso, e incluso tienen este tipo de cuestionamientos. Y nosotros dentro del fútbol eh, tenemos, o es algo muy importante para nosotros, esto de comunicarnos. Pero vamos a hacer un pequeño repasito con qué es la comunicación. La comunicación como concepto que todos ustedes lo tienen que manejar, digamos, es la transmisión de información entre dos o más individuos. Entonces, todos los seres humanos nos comunicamos a través de señales, a través de sonido, que sería en este caso un ejemplo, y a través de gestos, como lo que estoy haciendo yo. Bueno, por supuesto, la comunicación se da en distintas formas. Por supuesto, también con esto, con el avance de la tecnología y todo lo demás, nosotros justamente nos estamos comunicando a través de una comunicación que tiene que ver con estos nuevos dispositivos, como por ejemplo este tipo de canal a través de Zoom, que por supuesto llega a la gran mayoría de las personas. Entonces, la comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos. Y el uso de la tecnología ha llegado, digamos, para ampliar este concepto de comunicación a través de la conexión con distintos dispositivos, como por ejemplo, este es uno, el Zoom, a través de Meet, a través de una conversación que podemos tener a través de los celulares. Entonces, se va, digamos, si se quiere, ampliando el concepto de comunicación formal, pero por supuesto, nosotros, dentro de lo que es el lenguaje futbolístico, y hablando de específicamente fútbol, es fundamental el, la comunicación en el fútbol, que va a tener distintos matices y que, por supuesto, dentro del concepto que nosotros manejamos en esto de comunicarse, de relacionarse entre dos o más personas, nosotros, los técnicos, los que, bueno, yo soy técnico recibido promoción, si no me equivoco, 97, 98, para nosotros es fundamental la comunicación verbal, no verbal y la comunicación práctica, que es un concepto nuevo que se le, digamos que acompaña a este tipo
a este tipo bueno, de comunicación. Hablamos de la verbal y de la no verbal, y la comunicación práctica, si se quiere, es un lenguaje que por ahí es propio del grupo y que nos sirve de conexión entre el técnico y el grupo de jugadores que están llevando o que están manejando esta prueba. ¿Se entiende? Hay un lenguaje, hay una comunicación verbal, no verbal, y una comunicación que se llama, si se quiere, práctica o artificial, que sería un idioma eh, creado o familiarizado entre el entrenador y el jugador. Por eso es que es muy importante definir esto y ver cuáles son las diferencias. Por supuesto, dentro de la comunicación verbal está el uso de las palabras y la importancia que tienen justamente estas palabras en relación a lo que nosotros entendemos y a lo que nosotros busquemos hacernos entender a través de las palabras. Bueno, aquí hay un grupo, hay un punto muy importante que les quiero manifestar, que el entrenador puede ser entrenador de escuelita de fútbol, puede ser entrenador de un equipo de profesionales de fútbol amateur, que eso puede dirigir a médicos o a abogados y puede dirigir también un equipo juvenil que se presente en alguna liga de esa edad y con esas características. Entonces, la pregunta es, ¿puede el técnico dirigirse a determinados grupos de forma igual, hacer lo mismo e intentar transmitir un concepto de juego a niños que a profesionales, que a gente de más de 40 años? O sea, ese es todo un cuestionamiento, digamos. Pero por supuesto, la primera comunicación dentro del fútbol es la comunicación verbal. Es esto justamente lo que estoy haciendo. Y no solamente, digamos, se lo utiliza a la comunicación verbal como a la no verbal de manera constante dentro de lo que son el técnico y sus jugadores. Nosotros sabemos de que el técnico va a tener una comunicación verbal y no verbal. Y la no verbal, ¿de qué se trata? De gestos que pueden ser voluntarios e involuntarios. Y ahí sí también tenemos que tener en cuenta, vuelvo a decir, depende qué grupo te toque, porque si uno hace un gesto, digamos, que no procedente, por decirlo de alguna manera, o un mal gesto a un niño, por ahí lo puede cohibir y puede hacer que en su deseo más profundo no tenga ganas de jugar más al fútbol. Entonces, hay que tener muchos cuidados con esta comunicación no verbal, con estos movimientos o gestos que pueden ser voluntarios e involuntarios, porque tienen un mensaje directo, digamos. La comunicación no verbal va directo y por ahí es más entendible que verbalizar a la situación. Por ahí saben decir que un gesto, una acción, vale más que 1000 palabras. Entonces, imagínense la importancia de los gestos o de la comunicación no verbal que hacen en cuanto a ademanes y, por supuesto, el entrenador tiene que estar acostumbrado. De hecho, tenemos muchos ejemplos. Me viene a la cabeza Coudet o el Cholo Simeone, que tiene una forma muy, digamos, para algunos casos, para mi entender, así, tiene una comunicación más no verbal que verbal. Pero evidentemente son entrenadores exitosos, que eso por ahí le ha ido bien con esa forma de trabajar, digamos,
Este, más allá que grandes entrenadores dicen que eso no es tan importante, esto de la gestualidad que tienen ellos o se manifiestan de esa manera, y que lo importante es tratar, como hay muchos otros ejemplos, de estar sereno, de estar tranquilo, como decir, para eso se ha trabajado durante la semana. Y dentro de lo que es el fútbol, que se vendría a ser como un código secreto, la comunicación que tiene que ver con la práctica, con la creación de un lenguaje, y que eso únicamente lo va a entender, que también en algunos entrenadores se ve, o que tal vez se ven con algunos gestos que únicamente entienden los jugadores del equipo, o gestos o ademanes o formas que únicamente la va a entender el entrenador y sus dirigidos. Por ahí este tipo de gestos, no sé si ustedes han visto este tipo de gestos en los partidos, cuando alguien está, por ejemplo, en tiro libre, levanta la mano, o levanta o hace una seña de dos, o hace una seña con el puño cerrado. Bueno, de eso se trata el lenguaje que tiene que ver artificial o de práctica, que es un concepto nuevo y que, vuelvo a decir, tiene que ver única y exclusivamente con la forma de trabajo que tienen los entrenadores y sus dirigidos. Por eso la importancia de esta comunicación dentro del fútbol, la verbal, que es fundamental, que por supuesto se lleva a cabo desde los días de entrenamiento, en la previa del partido, la importancia que tiene, digamos, hablar antes de los partidos. Esa comunicación y esa atención que tienen que tener, digamos, los jugadores en la charla técnica previo al partido. Y después, por supuesto, ahí hay una conjunción de las dos, la no verbal y la verbal, durante el partido. Y por supuesto, también es muy importante la comunicación verbal post partido, en donde, por supuesto, se hace un análisis tanto de los jugadores como del entrenador, en donde hace una retroalimentación, en donde el técnico con los jugadores puede buscar la forma de mejorar la propuesta, como también los jugadores le pueden decir al técnico: no me siento muy cómodo porque yo soy 8 y en la última parte del partido terminó jugando de 4, y prefiero que lo haga otro que juegue en ese lugar y yo seguir jugando en mi posición, o bien al revés, que en vez de defensor lo haya puesto de delantero y que le haya dado ese lugar una alternativa, como para que en otro partido, en vez de 8, juegue adelante, porque lo ha visto con buenos conceptos, digamos, para manejarse en la delantera del equipo. Eso por dar alguno que otro ejemplo. Por supuesto, hay mucho para hablar dentro de lo que es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es fundamental para todo lo que tiene que ver con, para todo lo que tiene que ver eh, con, este, con esta comunicación, como les decía, y es fundamental que se busque de muchas formas la concentración de los equipos en cuanto a lo que yo quiero transmitir como entrenador. Un ejemplo, por ejemplo, durante la semana, para que se entienda, digamos, lo que tiene que ver con lo que yo quiero comunicar en cuanto a lo que quiero para mi equipo. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo de 3 defensores, que uno quede libre, por ejemplo, y durante la semana yo tengo que trabajar y tengo que transmitir qué es lo que quiero, y no solamente con los titulares, con el líbero y los stoppers, por ejemplo, un libro que va a ser
Generalmente ahora se juega con dos delanteros, la gran mayoría de los equipos hace así. Y hay algunos técnicos que juegan con un defensor libre y estos dos stoppers que toman a cada uno de los delanteros. Eso pero por dar un ejemplo. Ese mismo trabajo que yo hago con los defensores titulares, también lo tengo que hacer con los defensores suplentes. ¿Por qué? Porque, porque en algún momento del partido se va a dar alguna circunstancia que van a hacer que yo cambie en pleno partido, o por lesión, o por lo que fuera, o porque no me gusta en su momento cómo está jugando, saque el líbero y ponga otro, y ese tiene que saber cuáles son los movimientos que hace en ese caso el titular. Entonces, esa comunicación verbal, yo tengo que buscar la concentración de estos 6 defensores, el libro y 2 stoppers, con los que yo quiero trabajar en mi pensamiento que tengo en relación al partido o en relación a la propuesta futbolística que tengo para ese grupo. ¿Por qué? Porque por ahí siempre, eso también hay que tener en cuenta, siempre es el director técnico el que se tiene que adaptar a las circunstancias del equipo, salvo que dirijas, no sé, el Barcelona, donde yo puedo, si me falta un marcador de punta, pues capaz que puedo comprar 2 o a 3. No es el caso por ahí de los equipos, que yo, vamos a decir, de Argentina, de la B, de la C, o el fútbol amateur, o el fútbol de los chicos, que se pueda que podamos hacer lo que hace el Barcelona. No, nosotros tenemos que adaptarnos con los jugadores que tenemos. Entonces, por eso es fundamental en esa adaptación buscar la forma de que nos concentremos para que ellos entiendan cuál es la propuesta. Y tenemos que buscar las mil y una formas de hacer que el grupo nos preste atención. Por ejemplo, nosotros vemos que en las charlas, durante las prácticas, por ahí la mejor forma de que nos presten atención es trabajar, por ejemplo, con anécdotas, por dar un ejemplo. Cuando escuchamos a alguien que da una anécdota, nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene justamente esto de contar una anécdota. ¿Por qué? O es lo mismo cuando uno se junta con amigos, les cuento lo que me ha pasado. Y es como es la forma, digamos, no vaya a saber por qué. Y por ahí, aquí, dentro de los escritos que tenemos, dentro de los apuntes, dice que la anécdota es algo muy importante porque nos lleva directamente a interactuar con la gente que nosotros dirigimos. Todos los sentidos están. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno cuenta una anécdota, generalmente es algo muy propio, es como que uno se abre y eso muchas veces genera empatía, genera confianza en el otro, y así como uno cuenta desde una anécdota cosas que le han pasado y que puede terminar mi anécdota con un buen final, en las anécdotas no importa el final, porque siempre la idea es dejar una enseñanza. Por ejemplo, uno puede decir, les cuento, yo jugando en determinado partido, nunca me olvido que atajó mano a mano porque yo era el arquero y cuando desborda el número 7, le salgo a achicar mi palo y le regalo la parte del arco que a mí me toca, le regalo mi palo sería, y me juego a que el jugador tiraba al centro atrás y logro atajar porque ha adivinado esa situación. Eso podría ser como una anécdota y, y bueno, por ahí nosotros le damos una idea al arquero de lo que puede hacer una situación así.
jugarse regalando el palo, o bien al revés, yo cuidando mi palo, que era importante en la situación esa del partido, pero resulta que el delantero dio pase atrás y me convirtió. Por ejemplo, los finales no importan. Lo importante cuando se habla de las anécdotas, por ahí los finales son felices o hasta, digamos, divertidos, pero en muchos casos ese tipo de situaciones, el anecdotario, nos sirve para que los chicos entiendan, digamos, cuál es el mensaje que yo quiero para mi equipo. Siempre hay que hacer una retroalimentación entre lo que busca uno y del otro lado las devoluciones que hay. Esa retroalimentación que hay entre el técnico y los jugadores es algo muy importante, es algo muy valioso, porque, digamos, eh, eso sirve para que se, se entienda la idea y también para el entrenador para saber qué piensan los jugadores. Eh, hay un pedagogo muy importante, Freire, un brasileño, que por supuesto tiró las líneas y las bases para todo lo que era la educación en los siglos que se viene, hablaba él, y siempre tiene una frase de cabecera que decía de que el maestro aprende siempre de los alumnos. Y tenía un concepto, una frase que decía, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante dentro de lo que es el entrenador la escucha. Es muy importante que el entrenador conozca a su grupo y conozca, por supuesto, qué piensan sus jugadores, cuál es la idea que tienen ellos, porque por ahí estamos utilizando un jugador en una posición en donde él no se siente tan cómodo o donde él cree que le puede rendir mejor al equipo. Entonces, tenemos que estar abiertos a la escucha, digamos, en relación a lo que es lo que quieren nuestros jugadores. ¿Se entiende? Se entiende de que nosotros tenemos que buscarle la vuelta, digamos, a la experiencia que tenemos nosotros, pero también a las experiencias que tienen nuestros jugadores. Eh, por ejemplo, nosotros en un equipo de fútbol juvenil o en un equipo de fútbol de niños, el hecho de no comunicarnos con ellos eh, nos pueden llegar a pasar situaciones en donde elegimos 3 pateadores o 5 pateadores para una definición desde los tiros de los 12 pasos en penales y nosotros vemos o elegimos porque vemos que le pega bien a la pelota o vemos porque le pega a alguno con chanfle o otro que le pegue, que le pegue muy fuerte. Entonces, capaz que elegimos nuestros 5 pateadores y el hecho de no habernos comunicado con todos, por ahí tenemos un especialista en penales que no lo invitamos o que no lo elegimos para que sea uno de esos 5. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos, vuelvo a decir, buscarle la vuelta, tener mucha comunicación con ellos, hablarles, y por supuesto, depende del grupo, vamos a ver qué tipo de vocabulario vamos a utilizar. No nos olvidemos que en las escuelas del fútbol hay un texto muy importante, muy interesante, esto de la comunicación dentro de lo que son las escuelitas de fútbol. Hay, bueno, justamente hablamos de España, por supuesto no vamos a tocar el tema lenguaje futbolístico español, porque nosotros, vuelvo a decir, nosotros tenemos que manejarnos con nuestros términos.
y si estamos en un equipo de chicos santiagueños, hablarle a los santiagueños. Si nosotros tenemos la suerte, la posibilidad como técnicos de ir a otra provincia o que en vez de ser técnico de niños, pasar a ser técnico de juveniles, y bueno, si nos tenemos que ir a otro lado, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que estudiar nosotros. Por eso es importante, vuelvo a decir, eh, para el entrenador trabajar con empatía. ¿Qué significa empatía? Tal vez es un término que ya lo vienen escuchando muchas veces. La empatía es la posibilidad y la capacidad que tenemos nosotros de ponernos en el lugar del otro. Eso es algo muy importante que nosotros lo tenemos que manejar porque la mejor manera de llegar al grupo que nosotros tenemos a cargo. No importa si son niños, si son jóvenes o si son gente mayor o adulta, no importa. Lo importante es esto de saber comunicar y sobre todo saber qué decir en determinadas circunstancias. Le decía la importancia que tenía, que tienen, que tenemos los técnicos cuando nos enfrentamos a niños, a equipos de niños, escuelitas de fútbol. Y bueno, hay como una pequeña frase que dice, te escucho, lo oiré, enséñamelo y lo veré, involúcrame en ello y lo aprenderé. Entonces, el entrenador tiene que tener conocimiento sobre el tema, tiene que tener conocimiento en la situación en la situación de fútbol que le esté pasando, que yo en pleno partido, la mejor forma de defender, el entrenador de afuera tiene que buscar la solución, tiene que tener, aparte de conocimiento, tiene que utilizar el lenguaje apropiado en ese momento. Y por supuesto, también tiene que tener vuelvo a decir, ese feedback, esto de escuchar al otro y por supuesto darle importancia a lo que nos dice, a los que nos dicen, llámese cualquier tipo de jugador que tengamos a cargo, que pueden ir desde un niño, de un adolescente, hasta un adulto. Bueno, aquí hay un texto muy importante, de eso quería hablarles en relación a los chicos, a los niños en la escuela de fútbol. Qué importante que es el volumen de nuestro vocabulario, esto de tratar de no gritarles, buscar la armonía y por supuesto ir de a poco moldeando lo que nosotros queremos para los chicos, para nuestro equipo de niños, ¿no? Este, por supuesto, no se puede también erradicar de un momento a otro la forma que tiene, porque cada uno tiene una personalidad distinta, la forma que tiene el entrenador de llevar a cabo su idea, la forma que tiene el entrenador de, por supuesto, tener una idea. Por ahí es lo más difícil de que los chicos lleven a cabo eso, porque también no es lo mismo tener dentro de los niños, ya que hablamos de niños, un equipo donde la mayoría cuente con entre 6 y 7 años, a que tengas una base de chicos que tienen 11 o 12. Entonces, tenemos que ver primero la forma, como les decía, de llevar a cabo ese tipo de partidos, ese tipo de situaciones que, por supuesto, de acuerdo al momento, vamos a ir cambiando. Por ahí, en determinado momento, estamos perdiendo 1-0, por dar un ejemplo, y vamos a mandar a todos nuestros chicos al ataque, o al revés, buscando la forma
de que ellos defiendan de la mejor manera porque se está terminando el partido y por ahí le gritamos al 9 que marque, por dar un ejemplo también. Entonces, la comunicación dentro de lo que es los niños pequeños es muy importante porque muchas veces a determinados niños un grito puede servir como una motivación, pero a otros chicos, por eso tenemos que conocer nuestro grupo, a otros chicos, un grito puede ser un motivo o lo relacionan directamente como que está haciendo las cosas mal y lo toman como una frustración. Entonces tenemos que pensar mucho lo que decimos, justamente porque los niños no tienen todas esas capacidades, no tienen todos esos conocimientos y no tienen, por supuesto, la experiencia que recién la están haciendo que tiene un entrenador. Porque se supone o estamos pensando, más allá que nosotros tenemos digamos, una población dentro de lo que es el curso que va seguramente desde los adolescentes hasta los entrenadores mayores. Entonces, nosotros tenemos, y yo también tengo que ver y buscar la forma de que todos entiendan cuál es el mensaje que yo quiero transmitir en relación a cómo nos vamos a ubicar de acuerdo al grupo que nos toque dirigir. Como les decía, bueno, el caso de cómo llevar a cabo o de cómo tener contentos, entre comillas, a los chicos de las escuelitas de fútbol. Dice, el tono de la comunicación dentro de lo que es el fútbol para los chicos o para la escuelita de fútbol, dice que no, lo ideal sería no gritar como una sargenta loca, como dice, porque ellos tienen que criarse con buenos modales, con buenos tratos hacia ellos y por supuesto no dibujarles algo surrealista. Al contrario, los niños son niños y son de carne y hueso. Lo que nosotros tenemos que, digamos, generar es la confianza en lo que ellos están haciendo. La idea a través de la comunicación dentro de lo que es, de lo que son las escuelitas de fútbol es ser cómplice de los niños y que ellos adquieran un trato normal y que por supuesto tenemos que tener una comunicación, como decíamos en clases anteriores, comunicación asertiva. Eso de que el entrenador no se guarde nada y que cuestione y pregunte al niño para que el niño tampoco se guarde nada. Porque eso, justamente esto de guardarse cosas, muchas veces crea algún tipo de frustración, digamos, cuando se trate de los más pequeños. Siempre que trabajar, dice este texto español, que en un encuadre armonioso dentro de lo que son, llámese los entrenamientos, como también los partidos. Hay que tener armonía en el discurso y, por supuesto, los jugadores, después de mucha cantidad de entrenamientos, ya van a reconocer hacia dónde vas, qué tipo de juego quieres hacer o llevarlo a cabo. Y, bueno, por supuesto también los chicos, de la forma en que nosotros, con el conocimiento que tenemos de fútbol, con el conocimiento de entrenamiento que tenemos de fútbol, con el conocimiento de los sistemas que hay dentro del fútbol, entonces nosotros de a poco vamos a ir moldeando nuestro jugador y moldeando la conciencia de equipo que tenemos que tener, o que ellos, los chicos, desde niños ya tienen que tener. Por supuesto, buscando siempre, como decía,
el lenguaje, la empatía, y bueno, por supuesto, utilizar siempre el lenguaje adecuado según la edad y por supuesto, entender y hacerle entender a ellos que están formando parte de un equipo, que solos, cada uno de forma individual, no es tan importante como los 11 juntos o como los 8 juntos o como si se trata de fútbol 5, como los 5 juntos. Eh, Siempre un jugador habilidoso, una individualidad importante, se potencia cuando juega en equipo. Siempre. Y a igualdad de entrenamientos, siempre va a prevalecer aquel que, entrenando a la misma circunstancia de los otros, el habilidoso siempre tiene un hándicap más de desequilibrio por la propia habilidad innata que tiene. Entonces, ahí nosotros vemos la importancia que tenemos para justamente llevar a cabo nuestra propuesta. Ese es un proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy común entre el entrenador y los que son alumnos, vaya, jugadores de escuelitas de fútbol, ¿no? Por supuesto, y vuelvo a decir, utilizar todas las pautas de comunicación que tenemos nosotros y que les vuelvo a decir, dentro del fútbol, la comunicación es verbal, la fundamental, con charlas previas antes de los partidos, con charlas durante los entrenamientos, y con, digamos, en la charla previa a los partidos es muy importante captar siempre la atención de nuestros jugadores y, por supuesto, durante el partido, como les decía, a través de gestos, de la gestualidad, de lo no verbal, que son por ahí gestos voluntarios e involuntarios. Que nosotros cuando vemos fútbol en la tele siempre vemos que el entrenador que se agarra la cabeza, eso por ahí capaz que sea un gesto no verbal involuntario porque el delantero acaba de errar un gol o tal vez nuestro arquero se comió uno de un disparo de 40 metros, por ejemplo, entonces agarrándose la cabeza, nosotros estamos viendo y el entrenador manifiesta, digamos, su sentimiento de, de ese momento. Pero fundamentalmente, como les decía, hay una comunicación que tiene que ver con la práctica y que tiene que ver con un lenguaje que únicamente conozcamos el entrenador y los jugadores a través de gestos, de señas, de formas que únicamente sabe mi capitán o únicamente sabe el que maneja mejor la pelota parada. Por ahí, como les decía, a comienzo de la charla levantan la mano o la bajan. Entonces, todas esas formas tenemos que enseñarles, cosa que para los chicos o para el grupo que ustedes manejan se las haga familiar. Ese es el lenguaje futbolístico que nosotros tenemos que crear. Nosotros tenemos que crear un lenguaje futbolístico propio que tenga que ver y que mejore la comunicación entre nosotros los técnicos y el grupo que tenemos acá. Bueno, y nosotros, dentro de lo que es el curso, por supuesto, las felicitaciones para la gente que todavía está inmersa en el curso, para la gente que escucha las clases, para la gente que toma nota, porque no tengo ningún problema en decir, porque conozco la gente que está dando este tipo de talleres para los monitores y para toda la gente que está dentro del fútbol, la importancia que tiene cada uno de los temas. Acabo de dar el tema del lenguaje futbolístico,
en donde, como les decía, es fundamental que nosotros tengamos conceptos claros y que, por supuesto, no copiemos de ninguna manera modismo que no tengan que ver con los nuestros y con lo que nosotros trabajamos y con lo que nosotros buscamos dentro de lo que es el contexto, en el caso de nosotros, santiagueños. Santiagueños a más no poder en cuanto a la forma de comunicarnos con los chicos o con los grandes o con quien fuera. Y por supuesto, siempre de la mejor manera, siempre utilizando la empatía, siempre utilizando la sabiduría, buscar alguna que otra anécdota para que justamente crear esa familiaridad que hay cuando uno cuenta algo que le ha pasado y que por supuesto siempre dice que las anécdotas van mejorando con el tiempo o se la va agrandando con el tiempo y que muchas veces en una situación que ha pasado les sirva mucho para que ellos mejoren o no cometan errores como de alguna anécdota que un director técnico cuente. O al revés, que justamente eso los haga posible de mejorar. Por ejemplo, la definición, por dar un ejemplo, si un técnico ha contado de que ha tenido otro delantero que le ha enseñado que en el mano a mano siempre tiene una milésima de espera antes de que el arquero se juegue, por ejemplo. Entonces puede contar como anécdota o escuchar historias también de los propios chicos, también es importante, también ayuda. Lo importante, y vuelvo a decir, que haya ese feedback, ese ida y vuelta entre el entrenador y el jugador, porque justamente tanto eso va a hacer de que yo los conozca y les saque provecho de acuerdo a la capacidad futbolística que tengan mis jugadores, pero también, digamos, conocerlos para mejorar no solamente en los aspectos relacionados como con el juego, sino en los aspectos relacionados con el carácter. Entonces, vuelvo a decir, la comunicación verbal, la no verbal y la comunicación práctica o ese lenguaje propio que tenemos entre el jugador y el director técnico sea importante y sea una herramienta más para mejorar el nivel futbolístico que nosotros pedimos, que nosotros pregonamos y que por supuesto creemos que se lo puede llevar a cabo. Creo que hay gente muy capacitada aquí que nos está escuchando y que por supuesto también tiene toda la posibilidad de mejorar, porque cuando uno se capacita siendo grande, siempre tiene posibilidades de éxito, porque cuando uno se capacita siendo grande es porque quiere aprender más. Es un concepto, no sé si está dentro del programa que tiene el curso, que tiene que ver o que se llama andragogía, que significa la pedagogía del adulto y que generalmente, vuelvo a decir, tiene éxito porque a diferencia del niño o del adolescente que estudia porque el padre le exige que estudie, pensando que obviamente lo peor es lo mejor para él, y en el caso de que no estudie, si no estudia, por ejemplo, el padre le dice, no te presto el celular, o no vas a jugar en los jueguitos, o no te voy a dejar salir. Entonces, siempre el niño estudia porque hay una cuestión psicológica en donde hay una exigencia por parte del padre. Pero cuando uno es grande, estudia porque quiere aprender. Entonces, ya no hay esa coerción psicológica, sino que uno estudia porque quiere mejorar. Entonces, de 10 adultos que se pueden estudiar algo, por lo menos 8 terminan aprobando y terminan pasando a otra fase. Es fundamental que ustedes no dejen el curso, que continúen hasta que termine y que por supuesto, tal vez lo más importante, el plato fuerte, es el curso de director técnico nacional que seguramente viene para el año que viene.
Entonces, no decaigan, van a tener muchos otros expositores, mejor que quien les habla, por supuesto, y van a tocar temas específicos, más allá que este del lenguaje futbolístico sea fundamental también, porque de esta manera se va a mejorar toda la intencionalidad y la propuesta que uno tiene para cada práctica. Entonces, el lenguaje futbolístico pasa a ser una materia muy importante, como hay otras que tienen que ver con la táctica, con la técnica, con la medicina del deporte, con la nutrición. Entonces, el último mensaje que tengo es que no decaigan y que, por supuesto, estén con todos los sentidos para aprender, para mejorar y para capacitarse, porque esa es la única manera que van a tener éxito. Así que bueno, soy el profesor Carlos Álvarez y nos vemos seguramente, si no en este curso, en el curso de técnico nacionales para el año que viene. Buenas noches, muchas gracias.